Saludos amigos, hoy lunes 19 de agosto. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero me luce que ya las madrugadas son más oscuras, lo que quiere decir que estamos abandonando un tanto el verano para aproximarnos al otoño, y entonces de ahí lo que viene es el invierno, el famoso invierno nuestro. Hoy quería referirles de nuevo la importancia que tiene que el presidente contacte a productores medianos y pequeños de los lugares más distantes. Los ejemplos de esta semana son notables por la manera práctica, sincera, con que el jefe del Estado, Danilo Medina, afronta cada una de las necesidades que le plantean los productores. Oigan esto, el presidente estuvo en Río Llano, un lugar de Santana, allá en el este, y allí los productores de arroz les reclamaron que les facilitara recursos con los cuales montar una factoría, en razón de que el arroz que cultivan en tierras que son del Estado o privadas, pero que dicen ocupar por más de 30 años, tienen que moverla a lugares muy distantes de la zona, a factorías del Cibao, y dicen ellos que de San Juan de la Maguana, lo que me lució muy extraño, porque eso fue en el Maicillo, en las lagunas de Nisibón. Allí el presidente se dirigió a varios productores, a quienes les dijo que le iba a facilitar 15 millones de pesos por intermedio del fondo FEDA, para que ellos monten su factoría. Dice que con eso podían procesar hasta 180,000 quintales de arroz en cáscara, que unos 170 miembros de la Asociación de Productores de Arroz de la zona cultivan. Yo no sabía que todavía en Nisibón se cultivaba arroz, porque incluso en esa zona es verdad que no hay factoría a la vista. Para ellos poder procesar el arroz tienen que llevarlo a la factoría del Cibao de San Francisco de Macorís. Y dice aquí que de San Juan de la Maguana. Me resulta extraño que de Higüey tengan que llevar arroz a San Juan. Pero bueno, todo tipo de cosas es posible. Esos son los de Maicillo, en la laguna de Nisibón. El presidente, al ver lógicamente y comprobar con los informes previos que llevaba, que allí están concentrados nada más y nada menos con una cantidad de 170 asociados para producir arroz, supongo yo que dijo, no, a esta gente hay que apoyarla mucho más si se sustentan desde hace mucho tiempo, familias establecidas allí. Pero fíjense lo que le pasó a otros, a los productores de ñame en Río Llano, en Santana. Estos no tenían un proyecto concreto, no estaban asociados específicamente, no tenían una definición. Son productores de ñame pero dispersos, que no han producido todavía una idea de conjunto, una idea asociativa. El presidente dijo, organícense, preparen un proyecto y plantéenme lo que ustedes necesiten, pero así no. Óigame, qué lección esa, qué importancia tiene que cuando usted acude en ayuda de una zona, de una región, de un municipio, de un paraje, usted lo primero que reclame es propósito común, no cosas dispersas. Yo este fin de semana observaba que un grupo de cosecheros de tabaco le dijeron al gobierno que necesitan, oiganme qué cosa, 500 millones de pesos para ellos tener garantía y agregar decenas de miles de tareas. Hablaron de más de 75,000 tareas
de cultivo. Estos señores no saben que aquí desde hace mucho tiempo el Instituto del Tabaco tiene regulada ya y regionalizada la producción de tabaco negro de olor, que se usa tanto para producir cigarros como para andullo y también para exportación en rama. Y eso está controlado. ¿Ustedes saben por qué? Porque no toda tierra es tabaquera. Las características muy específicas del suelo, clima, a veces disponibilidad de agua, para producir un tabaco de olor que tenga capacidad competitiva de mercado, es fundamental. Pero además, el tabaco tiene un problema, y es que si se produce en demasía, daña la calidad. Si por producir grandes cantidades, que se inventen unos cuantos cosecheros que no sepan de eso y escojan variedades inadecuadas, se puede dañar toda una propuesta productiva de cigarros, incluso de andullo. Entonces, esto es un asunto, esto no es para improvisados ni para buscadores de oportunidades. Por eso es que el Instituto del Tabaco es severísimo en eso. Controla las semillas, controla los agroquímicos, controla las regiones de cultivo. Y el gobierno no puede llevarse tampoco de todo el que aparece buscando. Estos señores, lo primero que deben hacer es pasar por el sedazo de Intabaco. Por algo no están cubiertos por Intabaco. Estoy seguro que significan un peligro. Porque el país, que ya es el principal productor y exportador de tabaco del mundo, pero del mundo que nos queda cerca, no produce ni un tercio de lo que nosotros producimos y exportamos, para que tengan una idea hasta dónde el liderazgo del país en el caso de la producción de tabaco. Eso se ha hecho gracias a un esfuerzo enorme del sector público, que ha mantenido regulado todo lo que es la estructura productiva, y del sector privado, que no solamente ha montado infraestructuras que son de las mejores del mundo, de las mejor dotadas que hay para producir tabaco a mano, sino que además se ha encargado él mismo de afrontar los costos que significa una promoción internacional selectiva. Ellos se han pagado sin ayuda de nadie y han hecho que el tabaco dominicano se conozca en todo el mundo. Los productores, las empresas productoras que hay en el país, que son unas 40. Entonces a eso que no venga ningún improvisado buscador buscavidas de esto, a tratar de distraerlo. Por eso es aleccionador cuando el presidente va a un sitio y le dice: ¿qué proyectos tienen ustedes? Aquí en Santana sí había un proyecto específico, el de los ganaderos de Santana, que le dijeron: miren, nosotros con 270 novillas de doble propósito y algún crédito más, algún tipo de ayuda, unos 4 millones de pesos que le prestaría el FED a nosotros, el proyecto ganadero nuestro se relanza, dice el presidente. Los recursos no alcanzan para 270, pero le vamos a facilitar 200 novillas para doble propósito. Pero allí había un proyecto, allí se le presentó una propuesta organizada por una cantidad apreciable de ganaderos que tienen allí más de 30 años. Los de Llame, como les dije, mostraron cierta dispersión y no ofrecían garantía de que ese dinero que se le va a prestar, que hay que devolverlo, hay que pagarlo, porque no es regalado. Son facilidades de crédito que se le están dando. Se recupere para que pueda asimismo ser represtado a otros sectores productivos. Entonces, eso es exactamente lo que mueve una economía. Eso es lo que educa, eso es lo que alecciona a una estructura productiva. Los residentes en Río Llano, en Santana, los residentes también
en Nisimón, le pidieron al presidente que le diera los títulos definitivos de las tierras. Allá en el Maicillo son familias que dicen que tienen 30 o más años residiendo en tierras. El presidente dijo, lo primero que hay que hacer es determinar de quién son las tierras. Porque el Estado no puede dar lo que no es suyo. Si son del Estado y ustedes tienen más de 30 años aquí, y están radicados allí en la zona, cuenten con que el Estado les va a facilitar los títulos. Pero si son privadas, entonces hay que estudiar el asunto. Entonces eso es otra cosa, eso crea una complejidad que habría que enfrentar de otra forma y que no se puede garantizar ahora mismo la salida. Vamos a estudiar el asunto con las autoridades, vamos a determinar la situación de esa tierra. O sea, es que tampoco se trata de visitas melosas en procura de aprobar toda solicitud que se le haga, politiqueras, baratas. No, se trata de visitas a estructuras productivas que de alguna manera se han mantenido y que enfrentan problemas y se le va a tratar de buscar solución a esos problemas, siempre que sea factible. Entonces, es interesantísimo lo que está aconteciendo, de verdad que lo es. Por eso no se resulta aleccionador todo esto que está haciendo el presidente. Ahí estaban ustedes seguro observando la manera como en estos encuentros el presidente cada vez más se acerca a los sectores populares, cada vez más se gana la voluntad de todos los dominicanos que tienen esperanzas de salir del atraso, de abandonar la pobreza. Porque, y entonces, yo estaba en esta iniciación del año escolar que está planteada para hoy en la mañana a las 10, en un acto allá en Montellano, en Puerto Plata, pensando que cuando se habla de 2.800.000 estudiantes, ustedes saben el esfuerzo que significa eso, usted garantizar que una población de esa naturaleza disponga de los recursos mínimos con los cuales iniciar un año escolar. El compromiso que ha hecho el Estado Dominicano, la envergadura que esto significa, la importancia que tiene además que se les conceda a estas familias que tienen sus niños listos para ir a la escuela, un lugar donde reunirse y recibir la enseñanza con recursos mínimos. Eso es de importancia vital, sin duda alguna. Y es verdad que el esfuerzo que está haciendo el gobierno, ahora disponiendo de un 4% del Producto Interno Bruto representado en el presupuesto, 100.000 millones de pesos para apoyar el sector educativo oficial, eso va a repercutir. ¿Cuántas escuelas, buenos días, don Mozart, que van a iniciar con la tanda extendida? Más de 500, ¿no? No tengo el dato, pero por ahí anda. Por ahí anda. Entonces, 500 escuelas con tanda extendida es un experimento interesante, porque lo que se quiere es, lo que desea el presidente, lo que ha prometido el PLD, representada por su presidente, Danilo Medina, es extender la educación a la tanda seguida que facilite desayuno y almuerzo dignos para los estudiantes. Y ustedes saben muy bien que el Estado está haciendo un gran esfuerzo, eso viene de lejos, de otros gobiernos inclusive, para facilitar también los libros de texto y el desayuno escolar, que se ha ido extendiendo, estableciendo cada vez más. ¿Qué es lo que se quiere? Que no haya excusa para que un niño en edad escolar deje de asistir a buscar la enseñanza a un local público, que es un derecho constitucional.
Y por eso la importancia que tiene que el Estado se mantenga muy vigilante de cada uno de los renglones que componen en la educación, de los libros de texto, de los uniformes, de los zapatos, de la alimentación, de la seguridad en las escuelas. Todas esas cosas que parece que ya están tomando en la República Dominicana carácter de prioritario, hay que celebrar que buena parte de la población dominicana esté en ese propósito. ¿No es así, don Mozart? Así es, buenos días, Pedro. Buenos días, señores. Miren, el fin de semana nosotros, además de descansar en familia, lo dedicamos a repasar lo que recogieron los medios de comunicación en torno al primer año de gestión del presidente Danilo Medina, para ver cómo andaban los análisis y las expectativas de los diferentes sectores de la vida nacional. Ciertamente hay un elemento que luce un consenso muy positivo para la gestión, y es que prácticamente todos los sectores de la vida nacional coinciden en que ciertamente el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, ha logrado pues recibir un respaldo por su gestión, por su forma al frente del Estado Nacional, de darle un nuevo matiz, una nueva imagen. Es como cuando usted emprende un proyecto que en ocasiones anteriores han sido manejados y emprendidos por otros, y usted le pone un sello distintivo que crea y recrea en la mayoría un ánimo positivo, esperanzador y de respaldo absoluto. Eso es lo que denota este primer año de gestión del presidente Danilo Medina, valorado prácticamente por todo el mundo, incluyendo la oposición política, lo que queda de ella, que no puede en modo alguno ocultar esa realidad que viene siendo sostenida en todas y cada una de las encuestas y levantamientos que se hacen en ese sentido. Y por otro lado también en la propia denominada sociedad civil, que saben ustedes, la mayoría de esas agrupaciones contienen y proyectan una clara vocación opositora, no solo al gobierno actual, sino al Partido de la Liberación Dominicana. Pues incluyendo a esas organizaciones, ahí también se ve lo que uno ha podido recoger de los medios, es que han debido y han tenido que reconocer que estamos frente a una gestión diferente y a una gestión que se ha colocado al nivel de las expectativas de la población. Mantener durante un año unos niveles de popularidad, de aceptación pública, de respaldo, por encima de un 80%, yo pienso que eso no arroja ningún tipo de duda en ese sentido. No obstante, las expectativas, los deseos, las esperanzas, ahí sí ha habido también una clara manifestación de que el presidente tiene todavía una gran carga y una gran responsabilidad que deberá cumplir a partir de este segundo año, porque al seno de la propia población que lo ha respaldado con ese 80%, todavía quedan elementos que la gente quiere sentir y notar por parte de la administración del presidente Danilo Medina. Por ejemplo, la gente ciertamente quiere mayores niveles de empleo. Ciertamente la gente quiere y desea sentir que los niveles de crecimiento de la economía dominicana, sea cuales fueren, le lleguen, pero que lo sientan en el seno de la familia, en el presupuesto familiar. A la gente le gusta como lo está haciendo el presidente Danilo, pero la gente pide un poquito más en esa dirección. Cuando nos vamos al sector empresarial, por ejemplo, ha habido un discurso que a mí me parece reiterativo. ¿En qué sentido? Bueno, se está pidiendo un cambio de modelo.
Pero ese cambio de modelo no se lo están pidiendo al presidente Danilo Medina, eso viene desde antes. Se insiste en que hay que cambiar el modelo, que se necesitan empleos formales y ese tipo de cosas. Yo pienso que el presidente Danilo Medina ha sido sumamente consecuente con los cambios que le ha solicitado el sector productivo nacional. Lo ha hecho con su estilo, con su forma y con su visión, pero lo ha hecho. Si no, fíjense ustedes cómo ese sector pidió en un momento determinado una reducción del gasto y una mejora en el gasto público, y el presidente, e incluso yo pienso que fue más allá de lo que le pidieron, porque redujo de tal manera, desaceleró de tal manera el gasto, la inversión pública, que fíjense ustedes cómo tuvimos un primer trimestre de práctica parálisis de la economía dominicana. Pero ese mismo presidente luego, al compás de su propia realidad, de lo que él conoce y de lo que vio, de los resultados que vio de esa reducción del gasto, dispuso entonces otras medidas y junto a las autoridades monetarias retomaron la ruta del crecimiento a partir de un cambio de actitud frente al gasto público. Se retomaron algunos proyectos, se dispusieron de recursos que estaban congelados, por un lado en la banca nacional, en el Banco Central de la República Dominicana, y por otro lado por la reducción que dejó una cantidad de recursos que estaban frisados ahí, fruto precisamente del ahorro, de ese ahorro, se le devolvió, y fíjense cómo en el segundo trimestre ese crecimiento llegó al 2,8%. O sea, en ese sentido el presidente respondió a esos requerimientos. Bueno, pero se dice, pero ¿qué más faltó? Yo pienso que cuando se habla de fomentar el empleo, creo que hay que empezar por donde ha empezado el presidente. Hay que democratizar las arcas, los recursos de donde vamos a sacar para motivar esa creación de empleos formales. Y el presidente, yo pienso que efectivamente lo hizo, democratizó el crédito. Por ejemplo, entidades, y pude ver incluso un reportaje anoche, entidades que no tenían la más mínima posibilidad de mantenerse en el mercado, pequeñas, medianas y no tan pequeñas ni tan medianas empresas, tenían gravísimas dificultades en el país porque les hacía falta crédito. Lo retomaron y entonces esas entidades no solo sobreviven, sino que pudieron crear empleos formales ya, formales en la micro, en la pequeña y la mediana empresa. Han logrado ir articulando políticas porque tienen con qué y es un fomento, es el fomento a la creación de ese empleo que le están pidiendo el presidente de la República. O sea, la democratización del crédito es un elemento, una condición sine qua non para que se puedan crear las condiciones en el país para esos fines y propósitos. Ahí, en ese reclamo, no deja de estar presente el problema de la reforma, el factor impositivo, que para algunos empresarios les llegó con un golpe de doble tiro. Por un lado, la reforma, que ustedes saben que provocó aumento en el ITEVI, por ejemplo, de un 16 a un 18%, pero al mismo tiempo un aumento en el salario mínimo. Y entonces ellos dicen, caray, me llegó al mismo tiempo y eso me ha provocado a mí que yo he tenido que desacelerar mis inversiones y he tenido incluso que despedir algunos empleos, despedir a algunas personas. Yo pienso que las razones no son del todo válidas, pero tampoco dejan de tener razón los empresarios. Bueno, pero era una situación que los empresarios deben entender que los reclamaba la coyuntura del momento, porque estábamos frente a un déficit no tan elevado como el que se manejó en el país, pero había un déficit y eso había que superarlo. Y teníamos una presión fiscal muy por debajo de lo que precisa un Estado como el dominicano para poder responderle a la población con bienes y servicios de calidad. Entonces el Estado necesitaba aumentar esa presión fiscal y la aumentó. ¿Que faltan otros elementos? Bueno, pero recuerden, es un año con una carpeta bien amplia y con una ley como esa de educación de ese 4%,
que de muchas maneras, y todos debemos saberlo, incluso los que agitaron bandera, que eso iba a tener también sus implicaciones, porque buscar 100.000 millones de pesos al año solo para un ministerio, para educación, eso conlleva necesariamente algún tipo de sacrificio por parte de otras entidades que también requieren recursos, pero había que cumplir con la ley y se está cumpliendo con la ley. Entonces, yo pienso que eso es sumamente importante. En el plano de la seguridad, que es un elemento que ha estado presente, yo pienso que no podemos ser ligeros a la hora de establecer si en su primer año de gobierno el presidente de la República y su administración ha logrado colocarse por lo menos para responder a esas expectativas. Las políticas y las medidas han sido puntuales y se han iniciado. Por ejemplo, la reforma de la Policía Nacional se inició. Bueno, pero eso es un proceso. La incorporación de las Fuerzas Armadas y la policía en las calles del país están ahí y han dado sus resultados. No del todo, bueno, pero no podemos pretender que eso se haga de golpe y porrazo, pero se ha avanzado en esa dirección. O sea que yo pienso que también en esa parte las autoridades han ido dando notaciones de un real y efectivo interés en resolver el problema de la seguridad en el país. Yo pienso que eso es importante. Incluso los cambios que se han generado en las instituciones militares y policiales, yo pienso que van en esa misma dirección, porque los incumbentes están comprometidos con esas reformas que está encaminando la administración del presidente Danilo Medina. Y yo pienso que eso es importante también. Ahora bien, donde hay también consenso es que la gente está pidiendo cambios en el gabinete, cambio en algunas figuras. Yo pienso que lo están pidiendo y gente que entiende que ya es necesario que le demos el mismo carácter que tiene el presidente, esa forma, esa gestión permanente de trabajo, de focalizar, ir, chequear, trabajar, esa gerencia de Estado que pone de manifiesto el presidente, se necesitan en todas y cada una de las instituciones para que la administración, que es un todo, no es el presidente, que es un todo, pueda funcionar. Yo pienso que ha faltado, que hay un grave déficit gerencial en algunas instituciones del Estado, que no están funcionando, por lo menos no al ritmo ni con la visión del presidente de la República. Y ahí están las manifestaciones. El presidente comenzó a resolver el problema gerencial con educación. Comenzó a resolver en la Policía Nacional. Comenzó a resolver el presidente de la República. Pero hay otras instituciones básicas para colocar al país en condiciones de poderle responder a esa competitividad que algunos falsantes, pero ciertamente los elementos de competitividad que necesita el país, y para resolver problemas como los que tenemos en materia migratoria y en materia comercial, de comercio exterior, y en la diplomacia y con Haití, necesitamos cambios rápido. Eso es la verdad. Al presidente que haga, bueno, yo supongo que lo hicieron desde Palacio, porque si yo lo hice, que no tengo todo el instrumental, hice el levantamiento para ver por dónde andaban las expectativas y los análisis, me ocupé de eso. Yo supongo que se habrán ocupado de mostrar que realmente a la gente le hace falta eso. Cambio no es cambiar por cambiar, porque tampoco se trata de eso. Ahí hay gente en el gabinete que viene incluso y ha respondido a este tipo de gestión del presidente Danilo Medina. Pero hay otros que se lucen rezagados, frisados en el tiempo. Frisados en el tiempo. Entonces yo pienso que eso tenemos que tomarlo en cuenta. Concluimos un año de brillante gestión puesta de manifiesto en ese grado de popularidad que mantiene el presidente de la República. Pero el amor acaba. El amor hay que estarlo cultivando permanentemente
rociándolo permanentemente para que eso pues se mantenga en el tiempo. Y yo pienso que la población está pidiendo, además de esos elementos de más empleo y empleo de calidad para permanecer, ¿verdad?, para crecer, de esa misma manera la gente está pidiendo algunos cambios que se hacen ya impostergables para poder responder a un tipo de gestión como la que lleva a cabo el presidente Danilo Medina. ¿Cuál le toca último? No, Orión, va bien ahí. Bueno, yo tengo dos temas, pero quisiera comenzar por lo último que señaló Mozart, solamente acotando de que nuevo viejo, quien no puede estar en la administración pública tiene que irse. Exactamente. Hay muchos nuevos que no han dado la talla. Así es. Que ya a esta hora deberían haberse ido. Sí. Esa es la verdad, nuevos y viejos. El Sí. que no puede estar que en no la pueda. administración pública, el que no sea eficiente. El que no lleve el ritmo. El que no tenga vocación para trabajar, Tiene el que que crea irse. que se sacó el premio mayor porque lo Sí. han nombrado en la administración pública, tiene que irse antes de nosotros terminar este programa. Así es. Y ya, a eso es nuevo o viejo, quien sea, no importa, Sí. porque eso, a la administración pública se va por vocación. El que no lleve el ritmo es el presidente. Afuera. Ahí hay un juez de la Corte de Apelación, un muchacho joven, 15 años en la Corte de Apelación, ha presentado su renuncia con efectividad a partir del día 30. Y él dijo, yo me voy porque yo necesito mayores expectativas para mi familia. Yo, tan pronto concluye aquí, yo me voy a la profesión liberal de abogado. Él no se dedicó a robar, No, pero ni eso a está vender bien. sentencias. Exacto. No le daba el salario, no se podía, se fue. Va a otra se actividad. fue. Y es un ciudadano de la República, Así que es. es una pena que lo pierda el servicio judicial. Así es. Pero lo hizo bien. Yo tengo que buscar mejores expectativas para mi familia. Bueno, el salario no da, Pedro. Cualquiera de nosotros No se da. va de muchos sitios. Bueno, yo no puedo. O me dejan trabajar en varios sitios. Yo busco por Exacto, aquí. exacto. O me dedico a ser un delincuente. Esa es una, pero la otra también es mala y es la de que yo sea deficiente en el trabajo y displicente. Y el presidente corriendo a una velocidad, y Pero yo ven a la acá. misma velocidad, pero al revés. Al revés. Entonces, joven o viejo, quien sea que no esté acorde con la nueva política de la administración pública, debería irse voluntariamente. Si no se puede, que lo saquen. Sí. Esa es la verdad. Lo otro, a propósito del inicio del año escolar, ustedes han señalado, quizá en los últimos 50 años no se había iniciado un año escolar con tantos buenos auspicios. Sí. Más de 500 escuelas ya en lo que debe ser el futuro de la educación dominicana, la tanda extendida, 2.700.000 niños convocados. Uno, cuando yo vi la estadística el fin de semana, me di cuenta de la influencia que tiene el sector privado. De eso, más de casi 700.000 niños Sí, están, señor. y adolescentes están bajo la sombrilla de la empresa privada, en la educación. Por cierto, la mayoría de buena calidad, es la verdad, no llamemos Los engaño. centros que han patrocinado Central Romana en la zona de Romana y Falcon Bridge en la zona de Monseñor Noel son extraordinarios. Sí, y otro Mantenido que- por ellos, y otro que pagado no está- por ellos. y otro Y que las no está iglesias, don patrocinado Pedro, por y ellos. otro que no Además tienen de las iglesias. y otro que no todas las tienen esos iglesias. que tienen chelitos. excelencia en la calidad académica. Algunos hacen que cualquiera, oigan, padre de familia clase media tiene que pensar siempre anual. Y durante todo el año tienen el dolor de cabeza de dónde van a buscar la próxima 200, 300, 400, 500.000 pesos para la próxima matrícula. Que siempre es una por adelantada, como dice, para que le duela la cabeza un año, tiene que pagarnos el año que viene también, antes de que comience. ¿Cómo es la cosa? Pero bueno. O sea, tu niño está cursando, o en el caso tuyo tus nietos, se están cursando este año. Pues a mitad, una cosa te mandan a buscar y te dicen, el año que viene Sí. ya lo necesitamos antes de tal fecha, para garantizarle un sitio a sus hijos. Así Entonces tú es. estás pensando, tu hijo está dando clase y tú estás pensando en el año que viene, pero de cientos de miles de pesos, Sí. para tu información. Deja que tú viviste como yo en la escuela Chile y en la de aquí Don de Villa Bosco. Consuelo y Don Bosco, eso se acabó para esa clase. Eso terminó. Entonces, por eso que uno tiene que pensar muy seriamente yo creo que cuando esta generación, no la tuya, la generación de nosotros tres, terminó la escuela primaria, ahí mismo terminó el criterio de calidad de la escuela, y eso hace mucho tiempo.
La idea ahora es recuperar la calidad. Y uno le duele mucho decir algunas cosas que me permito señalarle a ustedes. Miren, Costa Rica, la ventaja que nos tiene, tiene 50.000 kilómetros cuadrados, casi igual que nosotros relativamente, tienen menos cantidad de habitantes que nosotros. El costarricense habla como yo le estoy hablando ahora. Y cuando le dice a una persona, yo digo el costarricense promedio, regáleme tal cosa, es decir, véndame tal cosa. Y tú lo oyes, y una discusión, ¿tú crees que se están dando besitos? Sí, la discusión. Eso, usted no tiene razón. Usted no, y el otro le dice, sí, yo tengo la razón. Y vamos nosotros a trompada y hablamos de, bueno, en Nueva York se conoce al dominicano de cera a cera. ¿Cómo va tu familia? Sí. ¿Qué hay de nuevo? O estilo los regidores. O los regidores del PRD en Santiago, exacto. Ese tipo de cosas. O aquí un regidor le puede dar una mordida a cualquier otro, fácil, como nada. Un diputado Eso también. tiene mucho que ver con lo que cuando usted construye una casa, y muchos de ustedes lo saben, porque en los barrios siempre, con mucho esfuerzo, la gente en un solarcito construye su casa. Te dice que abajo, es para abajo que yo quiero lo mucho, Sí. para que tenga fortaleza el inmueble. Si nosotros no tenemos fortaleza en educación básica, van a pasar otros 50 años, es que se lo estoy diciendo. Esta generación tiene el compromiso de rescatar la educación básica en la República Dominicana. Como dijo el presidente, desde el niño, esas ¿cómo le llaman? Esas escuelitas para los niños de 0 a 5 años, eso, el refugio. La instancia. ¿Cómo se llama? Estancias Infantiles. Eso es vital. Las mujeres, ¿cómo puede una mujer trabajadora, una madre soltera, educar a su hijo en ese tramo tan difícil de 1 a 5 años? Que es que el cerebro, lo han dicho los científicos, se desarrolla en qué sé yo, cuánto por ciento en toda la vida del ser humano. En los primeros 5 años. En los primeros 5 años, bueno, porque tengan la calidad para que puedan educar esos niños. Pero el presidente ha convocado al Consejo Económico y Social, se llama. Yo leí, señor, y le quiero decir que me amanezco este lunes con profunda preocupación respecto a qué buscan sectores de las escalas altas económicas, políticas y sociales con boicotear eso. Tú búscate la prensa y tú vas a encontrar que dicen que salió un artículo de primera página, noticia principal, quieren excluir a que si yo quién de la que si yo social. No sé nada, pero no me lo diga, por favor, para no seguirme dañando más mi vida en esto. Yo lo que le pido al gobierno es que no se deje chantajear como la primera vez, que no se deje chantajear como la primera vez. Escribí en Twitter y causó, yo no sabía que tanta gente opinaban eso así, que dije, si el presidente relanza la educación, si el presidente resuelve el tema eléctrico, y si el presidente mantiene la economía en un dinamismo constante, oye bien, ni siquiera de un crecimiento pronunciado, en un dinamismo constante, habrá cumplido. Habrá que buscarle un huequito entre los cuadros que ponen en la historia, como lo ponen a los que se van. Habrá cumplido cabalmente eso. Todo el mundo opinó sobre los temas básicos. El tema de la educación es un tema básico, pero no es dinero solamente. Nosotros 4 también hemos mantenido ese criterio. Nos dijeron de todo, que nosotros no levantamos la sombrilla amarilla, porque le dijimos a la comunidad digna y a los indignos y a todo el que estaba en eso. Le dijimos, señores, no es solo dinero, tiene que haber un plan nacional, una propuesta de un gran acuerdo. Acaba el presidente de proponerlo, esa vía de relanzar la educación, que tenemos, perdónenme la mala noticia, tenemos 50 años de retraso. Váyanse a Taiwán. No hay manera, todo el mundo habla de que el futuro de Taiwán, nosotros debemos ser como Taiwán. Bueno, necesitamos en menos de 20 años hacer lo que Taiwán hizo desde 1949 hasta la fecha. Educación. Pero no la educación que le conviene a 13, 14 familias, perdóname Pedro, a 13 o 14 familias del país, que todo el mundo esté alrededor de sus negocios y lo que ingresan a ese clan, ingresan nuevos capitalistas con el mismo criterio. Te pago 4 o 5 escuelitas por ahí, no hay problema, y toda la economía tiene que rondar a mí o no existe. No, se equivocaron. Nosotros necesitamos una auténtica democracia, una clase media que no esté agobiada por el pago que tiene que hacer a una educación privada, porque la educación pública carece de calidad. Y ahora se está hablando de eso. Y le voy a decir una cosa,
eso en el Consejo Económico y Social. Esta sesión de ahora es más importante que la otra que se trató de la economía. La economía se resuelve con entuertos y necesidades satisfechas. La educación no. La educación requiere tiempo. Yo le mencioné a Costa Rica, El Salvador, que en Estados Unidos agarraron casi 300 maras, delincuentes de El Salvador en los Estados Unidos, en una redada nacional. Fíjate si esa sociedad está descompuesta. Pues ellos comenzaron su trabajo de educación. Y la mala noticia que le tengo también, para que nos pongamos en auto de lo que le estoy diciendo, es que los grandes proyectos que nos deberían acelerar lo que dice Pedro, el camino al desarrollo pleno, en todo el sentido, han sido frustrados por claques que se disfrazan de demócratas. Por ejemplo, en el ámbito de la promoción de exportaciones, cuando fue en los gobiernos del PRD que ya se estaba hablando de diversificar la oferta exportable, Pedro, y ventanilla única, y estudio de mercados internacionales, y asistir y cambiar la nomenclatura empresarial del campo por consorcio, cuando las cooperativas no pudieron dar la respuesta. Ahora es clúster, pero vamos a pasar 50 años y los clústeres no van a poder ser los clústeres si no hay voluntad política, Pedro. Y un país que no tenga una oferta exportable constantemente monitoreada, como Taiwán, que Taiwán te vendía plátano como vendemos nosotros, y yuca y batata y cosas, y ha terminado que siendo el principal exportador del mundo de chips de computadora. Y el Silicon Valley de Taiwán no tiene nada que envidiarle al de San Francisco, California. Y son 23,000 kilómetros cuadrados, pero tienen 50 años de educación continua. Más del 4%, 6% del producto y 25% del presupuesto. Y de los presupuestos locales también. Es decir, hay voluntad. Pero aquí yo veo una serie de cosas que termino diciendo que si queremos elevar el debate, estos 4 ciudadanos que estamos aquí, lo hemos mantenido siempre muy alto, muy elevado. No nos lleven a las tonterías que están en el tintero dominicano, de que primero de pretender lapidar al presidente Leonel Fernández usando bufones deslucidos de la Corte, luego cuando no se pudo dar ese plan, primero era pretendiendo involucionar la historia, un candidato antihistórico, pretenderlo con todo el poder mediático, llevarlo al Palacio Nacional, y no lo lograron, a pesar de que la mayoría de esos líderes sabía y lo decía en privado. Yo creo que Danilo Medina es la mejor opción, pero Leonel es que sé yo qué cosa, entonces se iban para el otro lado. Cuando no se le da ese proyecto, entonces terminan por pretender lapidar al presidente del Partido de la Liberación Dominicana. No lo lograron. Y yo dije aquí al presidente Danilo Medina, presidente, comenzaron los bailables, van por usted. Pero van por usted disfrazadas de ovejas. Porque disfrazados de ovejas fueron donde el presidente Leonel Fernández, que cuando se iban de vacaciones, fueron a despedirse del presidente y al otro día en la prensa salió que lo querían matar. ¿O no? ¿Me equivoco? Así fue. Y otros... Y que lo confundieron con otros. Y otros que se le dormían al presidente en Palacio, invitados por el presidente. Y al otro día salían, mesa de almuerzo. y al otro día salían a explicar lo que ellos no pudieron saber en un almuerzo porque estaban durmiendo. Entonces así no, vamos a hablar de los temas básicos. Yo le digo al presidente, de flores está lleno el camino del infierno. Para nosotros dar el gran salto que usted valientemente ha iniciado hacia el desarrollo, los caminos están llenos de espinas, presidente. La nación dominicana requiere de mucho sacrificio, requiere de mucha unificación de criterios de los distintos sectores alrededor de un proyecto que usted lo ha aplicado y cuenta con el respaldo, lo dice la prensa hoy, de más del 86% de la población dominicana, incluyendo la militancia de los partidos de oposición. Así es. Pero, presidente, las flores se están viendo ahora. Es importante, por ejemplo, cuando se trabaje con el Consejo Económico y Social, el tema de relanzar la educación, que eso no sea una fuente de frustración para la clase media dominicana. Que cuando le marchemos, como me dijo un funcionario de una de las sedes importantes, Orión,
está resuelto el problema, nosotros lo tenemos resuelto. Cuando el presidente hable de eso, el país va a saltar como un saltacocote de alegría en el término del sector eléctrico. Entonces yo le digo ahora, presidente, cuidado, usted lo dijo, yo simplemente lo estoy repitiendo, usted dijo, hay sectores poderosos que se oponen a ese proyecto. Pero yo no puedo quedarme de brazos cruzados cuando tenemos que transferir para la crisis de su sector eléctrico más de 1.300 millones de dólares al año. Presidente, eso es una cuestión importante. Esos son espinas que vamos a tener que con los pies descalzos como el samaritano y el altísimo lo cruzaron en el Gólgota. Usted va a tener que hacerlo, presidente. Y lo digo porque hay una cosita ahora de que cuidado, que fulanito, que vamos a honrarlo, que Perencejo, que esto y lo otro. Dice Duca que no está involucrada en el Consejo Económico y Social. Bueno, ese es su problema. Pero si el Consejo Económico y Social, que es lo más amplio que tiene el país, no lo representa, usted busca la manera. Muchas cosas. Yo sé lo que tú quieres decir. El sector exportador frustrado por el mismo. El sector, ninguna reforma ha tenido logro aquí, porque todas las reformas lo que quieren es que nos tiren la vaina a nosotros encima. ¿O no, Mozart? Así es. Resuelvan con el ITEVI, resuelvan con todo. Y nunca han suspendido unas vacaciones a Vermont o al sur de Francia. Una de las dos de las tres que cogen al año. Entonces, no, presidente, ahora vamos a resolver el problema al inicio de los próximos 50 años. Y yo le he dicho a ustedes, es para nuestros nietos que vamos a relanzar la educación, ni siquiera para nuestros hijos. Bueno, los jovencitos que se casaron ahora es para sus hijos, pero para esta gente que están aquí, nosotros estamos trabajando por una educación y por una nueva sociedad para nuestros nietos. Sí, así es. Bien. Mira, lo interesante pasé, del fin de semana, también como Mozart, yo dediqué a ver cómo están las opiniones en el país, escritas y las que se expresan a través de la radio y la televisión. Y ciertamente que hay gente que ni siquiera tiene la atención de ver cómo va la agenda nacional, ni siquiera interesarse por un proyecto oficial, porque si usted va a tratar de restarle mérito a una gestión o a unos resultados, usted por lo menos debe presentar las informaciones, usted debe decirle al auditorio que usted lo conoce. Y el contraste, ¿qué es lo más importante? En el momento que se da ese comportamiento en un reducido núcleo de la sociedad, especialmente a los vinculados a lo que aquí se le denomina sociedad civil, porque sociedad civil, reitero, es una denominación muy seria, es la expresión del pueblo. Y en la República Dominicana estas entidades, un grupo de entidades que se autodefinen como sociedad civil, en unos casos son aproches de proyectos políticos y en otros casos son aproches de intereses económicos. Es decir, ahí no está la sociedad ni está el país. No están ahí en esa agenda. De manera que esa agenda hay que tomarle mucha atención. O sea, cuando se exponen sus voceros, hay que escucharlo, como dicen en la campiña dominicana, con un poquito de cuidado y buscarle el fondo al contenido que expresan. ¿Qué es lo importante en la administración del presidente Danilo Medina? La cuarta administración del Partido de la Liberación Dominicana. Que el presidente Danilo Medina le hizo a los dominicanos y dominicanas una propuesta en la pasada campaña electoral que culminó con las elecciones del 20 de mayo de 2012. Y en esa propuesta ustedes se encuentran con los puntos más resaltantes: educación, salud y energía, por ejemplo, esos 3 puntos. Y fíjense cómo concluye el primer año de la administración del presidente Danilo Medina, con estos temas, como decimos, en las manos. Ya el país está recibiendo y puede ver en comunidades urbanas y campos lo que está ocurriendo en la educación. Las nuevas escuelas que se han estado terminando, el gobierno sigue con su meta de agregarle en el año escolar que comienza hoy 10.000 nuevas aulas al conjunto que tiene. Y hoy en Montellano, ese acto de Montellano es muy importante porque le da un mensaje al país.
Comienza con la inauguración el año escolar de la apertura de la Escuela Madre Teresa de Calcuta en la comunidad de Montellano, en Puerto Plata. Se celebra ese acto en la mañana, que va a ser encabezado por el presidente Danilo Medina. En la agenda oficial tiene 10 de la mañana. En la tarde, a las 5 de la tarde, el gobierno celebra un acto en el Palacio Nacional, que lo ha denominado el gobierno. Ahí se va a dar a conocer el plan del gobierno de atención a la primera infancia del programa Quisqueya Aprende Contigo. El propósito es del gobierno en ese plan de sacar de la pobreza a los niños de 0 a 5 años, a esa población garantizarle una alimentación adecuada, a esa población garantizarle una atención médica adecuada, porque los estudios coinciden en destacar que un niño que no logra una alimentación adecuada y una atención, un seguimiento adecuado en esos primeros de 0 a 5 años, es una persona que no va a haber desarrollado su cerebro como se debió haber desarrollado, porque pierde potencialidades. Y ese programa va a ser anunciado a las 5 de la tarde en un acto en el Palacio Nacional. De manera que fíjense cómo comienza el primer día laboral del segundo año del presidente Danilo Medina, con la celebración de la apertura del año escolar en Montellano, y a las 5 de la tarde ese acto en el Palacio Nacional. ¿A qué? A la educación. O sea, el gobierno focalizado en la educación. Pero a esto se agregan otras informaciones, que son los esfuerzos que está haciendo el gobierno para que no falle el desayuno escolar. El desayuno escolar es un elemento que ya también está comprobado que contribuye a disminuir la deserción escolar. Es decir, que es un atractivo para la asistencia escolar. Se han hecho todos los arreglos para que ahí no haya falla. Y al tiempo que se toma en cuenta ese programa del desayuno escolar, también está el proyecto de las tandas extendidas. Más de 500 escuelas van a comenzar este año con el proyecto de tanda extendida, que el presidente Danilo Medina ha dicho que esa va a ser la característica de la escuela pública dominicana, que la escuela tenga la tanda extendida. ¿Qué se busca ahí? Que disminuya la deserción escolar, que mejore la calidad de la educación, que los egresados del sistema de educación pública sean personas más competentes y que puedan aprovechar precisamente sus potencialidades intelectuales con un programa de educación que se corresponda con lo que son necesidades básicas, y en este caso el Estado se plantea satisfacerlas. Esto coincide con lo que han estado viendo como el que se pierde en el bosque y no ve nada. Por ejemplo, cuando mira educación, usted tiene mucho tiempo para hablar de lo que está pasando en educación y cómo el gobierno sigue focalizado en ese tema. Salud. Cuando va a salud se va a dar cuenta de cómo, además de los hospitales nuevos y centros de atención primaria que están en construcción, el gobierno se ha cuidado de terminar o poner en servicio ya infraestructura que quedó de la pasada administración del Partido de la Liberación Dominicana, que encabezó el presidente Leonel Fernández. El ministro de Salud Pública, entre las buenas nuevas que dio en el fin de semana, ayer domingo, es que en octubre se va a inaugurar el centro oncológico que se ha construido en terrenos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ese centro oncológico, de acuerdo con la explicación que daba el ministro, va a ser el más moderno de la región del Caribe. Ahí hay, para el ejercicio de la medicina, tecnología de punta, y las personas enfermas de cáncer o las personas que quieren dar un seguimiento a un diagnóstico, ahí van a encontrar la atención que requieren. Y esto va a estar en servicio en octubre. Eso también es coherencia y estar focalizado a cumplir la meta en salud.
Cuando vamos, otro punto importante, el sector eléctrico, que en silencio, sin estar todos los días en los medios de comunicación, está ejecutando también un plan. Un plan que, por ejemplo, los esfuerzos que se están haciendo para mejorar redes, hacer redes más seguras, reducir pérdidas de energía por esa vía. Como eso no se ve, lo pueden apreciar las comunidades que veían que tenían unas líneas defectuosas y que hoy están recibiendo un servicio eléctrico de más calidad y que las probabilidades de averías son menores, la pueden percibir, pero la gran población, como estas informaciones no se están dando y difundiendo diariamente, no sabe, pero eso está ocurriendo. La decisión del gobierno muy clara de aumentar la generación en República Dominicana, ¿y de qué manera? Cambiando la matriz eléctrica, que es una decisión que el gobierno la está ejecutando con firmeza y se la ha planteado como una prioridad. Eso también es atender el sector eléctrico. Y la puerta abierta para los pactos. El gobierno se ha planteado que tiene las puertas abiertas para los pactos. Recuerda el pacto eléctrico, el pacto por la educación en la República Dominicana, el pacto por la salud. Pero esto también coincide con la reunión del Consejo Económico y Social. Yo quiero decir algo sobre esto, don Pedro, Orión y Mozart. Recordarles a algunos actores que entienden que podrían tomar espacio en la cancha y que podrían suplantar incluso roles de autoridades, que la Constitución de la República establece que este es un organismo consultivo. Esto no es un organismo deliberante. Es un espacio para que cada uno de los actores que participen en el Consejo Económico y Social puedan hacer aportes, pero entendiendo que la dirección del Estado la tiene el gobierno de la República Dominicana. Esto para lo que llevan anotaciones, porque hay gente que entiende que el Consejo Económico y Social es una especie de tribuna para nosotros tomar el timón. No. La Constitución de la República, el legislador tuvo el cuidado de establecer que este es un organismo consultivo. De manera que el don Pedro en la primera parte destacó un dato importante, que fue la visita del presidente Danilo Medina ayer a la zona de las lagunas de Nisibón, El Llano, Santana, toda esa parte de Higüey. Don Pedro destacaba el apoyo que ofreció el presidente a los ganaderos y a los productores de arroz. Ahí le autorizó un financiamiento de 19 millones de pesos y van a construir una factoría de arroz y van a adquirir nuevos ejemplares de reses para aumentar la producción. Pero yo quiero agregar también, y ahí es lo que quiero agregar el comentario que hizo don Pedro, en la parte agrícola, cómo también el presidente le dedicó tiempo a ver cómo estaba la producción agrícola y por ejemplo ahí se encuentra que esa zona tiene una buena producción de ñame, que es una producción que llega a la capital y otra que satisface demanda en la región oriental. El presidente también le anunció un conjunto de acciones para esos productores, como es la de mejorarle los caminos de transporte, o sea, para sus vías de acceso, de manera que puedan sacar sus productos con más facilidades y que de esa manera eviten de sufrir pérdidas. De manera que esto también hay que resaltarlo en una administración coherente, porque en la propuesta de gobierno del presidente Danilo Medina, el sector agropecuario estaba en primer punto y en la ejecución del gobierno, ciertamente que ha estado en el punto, uno de los primeros puntos de la agenda, don Pedro. Bien, miren señores, nuestro invitado de hoy es el licenciado Manolo Pichardo, un dirigente que tiene cara de joven, pero es fundador activo del Partido de la Liberación Dominicano, con quien vamos a hablar específicamente de una experiencia que necesitamos tener presente sobre la mesa. Nosotros nos hemos asociado al sistema de integración centroamericana y tenemos que saber lo que eso significa. Él, como es presidente del Parlamento Centroamericano, nos va a poner al día acerca de todas esas relaciones y los compromisos que hemos adoptado. Pero antes, Carol y Sara nos tienen unos mensajes. Pasemos directamente donde Carol y más luego a la sala de entrevistas.
Muchísimas gracias, don Pedro. Le damos los buenos días a todos los que se unen a la sintonía de esta revista matutina que es Diario del 4. De inmediato vamos a informar a toda la población que nos sintoniza el estado del tiempo para hoy lunes 19 de agosto. Según la Oficina Nacional de Meteorología, si tomamos las debidas precauciones del lugar, iniciando con Santo Domingo, para el cual si no has salido de tu casa aún se pronostican chubascos a tempranas horas del día, aunque ya en la tarde podríamos disfrutar de un cielo totalmente despejado. Continuamos con La Vega. La Vega tendría un cielo medio nublado para el día de hoy, aunque en horarios de la tarde un cielo totalmente despejado. Puerto Plata de su parte de igual forma tendría un cielo medio nublado, aunque posibles chubascos para hoy lunes. Samaná presentaría un cielo medio nublado, temperaturas mínimas 23 grados, máxima 31 grados. Ya en la zona del este tendríamos un cielo medio nublado para el día de hoy, específicamente en Punta Cana. Higüey presentaría un cielo medio nublado a tempranas horas del día, aunque posibles chubascos para hoy lunes. Si volvemos quiero que presenten por favor otra vez cuando estamos hablando del estado del tiempo de Santo Domingo exactamente, para así a los que habitan en la zona de Barahona, un cielo medio nublado para el día de hoy, posibles chubascos. San Juan de su parte tendría un cielo medio nublado para el día de hoy. Montecristi al igual tendría un cielo medio nublado, repetimos temperaturas mínimas 23 grados, máxima 31 grados. Y finalmente en Santiago presentaría un cielo medio nublado parcialmente, ya que en horarios de la tarde presentaría chubascos para hoy lunes. Este es el estado del tiempo según la Oficina Nacional de Meteorología. Vamos a conocer qué nos trae la agenda del día de hoy a cargo de Sara Hernández. Gracias, Carol. Seguimos en esta revista Diario del 4. Antes de la entrevista vamos a darles a conocer las actividades que han sido programadas para este lunes, iniciando la semana con actividades desde las 7:30 de la mañana, cuando será el acto de inicio del año escolar en el Distrito Nacional en el Liceo Juan Pablo Duarte, esto es en Villa Consuelo. De igual forma, a las 10 de la mañana, acto oficial de apertura del año escolar 2013-2014 en el Centro Educativo de Media Madre Teresa de Calcuta, esto es en Montellano, en Puerto Plata. Por otro lado, rueda de prensa de la Junta de Vecinos, esto es en el destacamento de los Jardines del Norte. Más tarde, también a las 10, rueda de prensa de Red Najoven, esto es Centro de Planificación y Acción Ecuménica, esto es en Elvira de Mendoza, número 253, en la zona universitaria. Ya a las 5 de la tarde será la misa en la Catedral Primada de América, en el Arzobispo Meriño, en la ciudad colonial. A las 6 de la tarde, homenaje al periodista Juan Bolívar Díaz. Esto se realizará en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De igual forma, a las 6 de la tarde, rueda de prensa del Colegio Dominicano de Psicólogos. Esto será en la Academia Dominicana de Ciencias, en la calle Las Damas, 102 en la ciudad colonial. 7 de la noche, conferencia de Antonio Guerra Sánchez sobre José María Serra en el Archivo General de la Nación en la zona universitaria. Y finalmente 7:30 de la noche, despedida a becarios que van a Taiwán. Esto será en el restaurante Bella Cristal, ubicado en la avenida Roberto Pastoriza. Estas y otras actividades para hoy. Vamos a publicidad. Cuando regresemos ya estaremos en la sala de entrevista con el invitado del día.